Esta es la historia completa y conclusión de El pueblo a donde no entra Dios. Un relato que habla de un viaje a un lugar extraño que esconde secretos, pero también habla del duelo, de los lugares oscuros a donde nos lleva nuestra mente en los momentos más vulnerables de dolor. Si ya escuchaste las dos primeras partes, puedes ir a la marca de 1 hora, 9 minutos y 27 segundos para escuchar únicamente la conclusión, el capítulo 3. Si no, te espera un viaje largo esta noche. Bienvenido, bienvenida. Comenzamos. Para contar esta historia, tengo que volver hasta el principio, a donde inicia todo. La primera vez que supe que existe otro plano, el de lo sobrenatural. Tenía 22 años cuando conocí a Estefanía. Fuimos mejores amigos por unas cuantas semanas y fue suficiente para enamorarme, para darme cuenta de que nunca, en la vida, iba a volver a sentir lo que en ese momento sentía. Suficiente para formar una familia con ella y con Melissa, su hija que pronto fue también mía, la luz de mis ojos, el mayor tesoro que pude tener en el mundo. Pero ellas tenían algo con ellas, algo que las seguía a donde estuvieran. La sombra del padre de Melissa, una presencia que podía sentirse, que yo podía sentir, amenazante, agresiva. No estoy hablando de algo vivo. Ese hombre había muerto apenas meses después de que Estefanía decidiera dejarlo, pero su madre, la madre de este hombre, envió algo. No sé si bueno o malo, pero algo para que siempre estuviera con ellas. No importaba qué tanto Estefanía buscara alejarse y alejar a su hija de aquella familia terrible. Aunque le hablaron y le advirtieron de brujerías y maldiciones, Estefanía decidió no creer. Nada en su experiencia le hacía pensar, contemplar siquiera como algo real ese tipo de situaciones. Aún así, sabía que en la familia de aquel hombre con el que compartió su vida, con el que tuvo una hija, había gente que practicaba ritos extraños, sobre todo su suegra, quien intentó mantenerse en contacto, incluso después de la muerte de su hijo. Pero eso nunca fue una posibilidad para Estefanía. Melissa tenía que estar lo más alejada que pudiera, lo más alejada de su poder, de aquella familia. Pero la presencia existía. Ella lo sintió, Melissa lo sentía. Yo mismo fui testigo de lo real que podía ser. Verán, desperté una madrugada cuando escuché a Melissa llorar dormida. Eso era algo que sucedía con relativa frecuencia. Estefanía no se despertó, así que yo me levanté para hablarle un poco a Meli. Siempre se le quitaban esos sueños feos, esos llantos de esa forma, con un poco de palabras para calmarla y arroparla bien. Ella tenía una litera en su cuarto. Cuando entré a buscarla noté que había dejado sus peluches en la cama de abajo, que se había dormido arriba. A veces lo hacía. Me acerqué, pero estaba completamente en silencio. No había ni una señal de que hubiera estado teniendo una de sus pesadillas. La vi tan tranquila que imaginé que todo había sido, ahora, un sueño mío nada más. Cerré la puerta muy despacio para no despertarla. En cuanto lo hice, escuché un llanto dentro, por lo que volví a abrir la puerta. De nueva cuenta todo estaba bien. Cerré de nuevo. El llanto estaba ahí, de nuevo. Me acerqué. Era claro que venía de ahí dentro. Cuando abrí la puerta se cayó, de inmediato, como si viera algo que se burlaba de mí, que estaba jugando conmigo. Revisé a Meli. Por un momento pensé que ella podía estar jugando conmigo, haciéndome una broma, pero no era algo que ella hiciera. Era tímida y muy seria. Ella estaba respirando muy profundamente, casi roncando. No había duda de que estaba bastante dormida. Pensé que era mi imaginación,
Revisé la cama de abajo. No había más que peluches. Revisé debajo de ella. Solo cajas y varios pares de zapatos. Ni siquiera había armarios ni un ropero en ese cuarto donde alguien pudiera haberse escondido. La ventana estaba cerrada. Ningún sonido venía de la calle. Estaba completamente tranquila, vacía y silenciosa a esa hora de la madrugada. No, definitivamente era mi imaginación. Salí del cuarto nuevamente, pero esta vez solo entrecerré la puerta. Pero en cuanto lo hice, algo sonó. Despacio, pero algo que me llamó la atención, que me hizo detenerme. Algo se movía dentro del cuarto. Había algo ahí, con Melissa. Cuando abrí la puerta vi algo que me sigue pareciendo la imagen de un sueño, de una pesadilla. Melissa estaba cerca de la orilla. Su pierna estaba volando, como si algo la jalara hacia abajo, como si alguien la jalara de la pierna para tirarla. Melissa lloró dormida y corrí para detenerla justo cuando empezó a caer. Apenas alcancé a hacerlo. Había algo con ellas, algo maligno, lamentablemente. Lamentablemente, como verán, esta no es su historia. Lamentablemente, no es la historia de una familia atormentada por demonios ni fantasmas. Lamentablemente estoy solo. Y esto fue solo el principio de mi historia. De mi maldita historia. Les voy a decir algo y no es por asustarlos, pero creo que nuestra sensibilidad al mundo de lo paranormal depende de que estemos en contacto directo con él en algún momento. Caminar por un lugar, conocer a una persona, estar en el lugar incorrecto en el momento equivocado. Por eso hay tantas historias así en este lugar, ¿no? Por eso sobran las personas que comienzan un relato con "yo no creí en fantasmas" o "para mí lo paranormal eran solo cuentos hasta que me pasó". Y es que, de alguna forma, así inicia también la mía. Supongo que aquella noche, cuando vi que algo jalaba a Melissa para tirarla de la cama, algo en mí se activó. Porque desde entonces comencé a ser receptivo a cosas a mi alrededor, y sobre todo en un primer momento a sueños. Sueños que me contaban cosas que estaban a punto de ocurrir. No buenas ni malas, cosas simples, detalles tontos. Nunca nada con importancia, pero no dejaba de ser raro, ¿saben? Soñar que por la tarde iba a encontrarme con alguien que no me caía bien, que el paquete que esperaba no llegaría y estaba perdido, que mi mamá me llamaría para contarme cosas que no me importaban de mis tías y que no iba a poder colgar por media hora a pesar de tener cosas muy importantes que hacer, hasta que llegó un sueño distinto, borroso, difuso, raro. Quiero preguntarles, ¿alguna vez han visto la muerte de alguien que aman en un sueño? Peor aún, ¿la han visto sabiendo que a veces tienen sueños que tienden a ser realidad más temprano que tarde? Yo tuve un maldito sueño así, donde perdí todo lo que alguna vez me importó. Esta es la historia de un viaje, sin embargo comienza en casa. Mi nombre aún no voy a compartirlo, mi querida comunidad, pero tengo que contarles algunas cosas sobre mí. Nací, crecí, viví toda mi vida hasta hace poco en una pequeña ciudad a unos kilómetros de Los Ángeles, California. Siempre estuve muy cercano a mi lado mexicano, al de la familia de mi madre. También no solo por la familia, sino por las visitas que solía hacer junto a mi mejor amigo, casi un hermano, cuya familia se encontraba en Mexicali. De hecho, en aquel entonces nos quedábamos en un cuarto en la casa de sus tíos que decían estaba sumamente embrujado. Contaban ahí de un señor que se aparecía por toda la casa y que siempre iba y se metía a esa habitación. Pero ni yo ni mi amigo sentimos nunca nada extraño, en lo más mínimo. Por eso les digo, yo simplemente no era sensible. Yo era un escéptico y ya, pero ni siquiera pensaba tanto en eso. Y ahí, precisamente en Mexicali, conocí a Estefanía.
la mejor amiga de la hermana de mi amigo. Cuando me la presentaron platicamos hasta muy tarde los cuatro, hasta que nos amaneció en una mañana de esas calurosas de allá, donde sigues tomando cervezas para aguantar el calor. En una noche supe toda su historia, que apenas días antes había logrado escapar de su relación anterior, literalmente escapar. Su pareja era un hombre violento que finalmente se había vuelto loco por completo, que la había perseguido por todo el vecindario con un cuchillo. Esa plática la continuamos ya de regreso en California. Se volvió mi mejor amiga en unas cuantas semanas, el amor de mi vida en unas horas. Y aunque siempre supe que ella sentía exactamente lo mismo por mí. Ella necesitaba un tiempo para desintoxicarse de todo lo malo que vivió en su anterior y única relación. Por eso casi medio año salimos siempre como amigos. Así conocí a Melissa, mi niña, como un amigo de su madre. Así se volvió la luz de mis ojos. Cuando finalmente aceptó ser mi novia, el amor que sentíamos ya era inevitable. El amor de Melissa por mí y el mío también por ella también se había vuelto tan fuerte que sabíamos que no había marcha atrás. Tan solo unos meses después encontramos un departamento perfecto para vivir juntos, cerca del mar. No podíamos verlo, pero lográbamos escucharlo. A veces, cuando había buen clima, cuando la calle estaba tranquila, abríamos la ventana para dormir escuchándolo. Una noche recibí una llamada mientras los tres cenábamos. Era la prima de su ex. Supe que era algo importante porque Estefanía contestó. Nunca lo hacía cuando era él o su familia, pero algo en ella, algo esa noche la hizo responder. Ok. Voy a pensar si llevarla, pero si lo hago va a ser por ella, si ella quiere nada más. No por ustedes, no por tu familia, y definitivamente no por él. Cuando colgó el teléfono me llevó a la cocina y con una mezcla de tristeza y alivio me dijo que su ex había muerto, que él mismo se quitó la vida. No supe cómo, no quise saber. Creo que quizás ella tampoco lo supo y no era necesario. Cuando habló con Melissa para decirle, la niña, a sus 4 años, fue tan inexpresiva como su madre al enterarse. Lo primero que le dijo fue, no me hagas ir con ellos. No quiero ir con mi abuelita. Así la decisión fue sencilla. Envió su pésame y avisó que no se presentarían al velorio, que no era sano para ninguna de las dos. Quizás puede sonar como algo duro desde fuera, pero créanme, tenían razones para no ir. Además, la familia jamás se preocupó por ellas, por ayudarlas, por resolver aquella violencia que les tocó vivir. Al contrario, ellos creían que era su obligación soportarlo, que ese hombre, de alguna forma, tenía todo el derecho a hacer lo que quisiera. Después de que les llamó para decirles que no iría, su teléfono no dejó de sonar en toda la noche, una y otra vez. Primero del teléfono de la ex suegra, al que pronto bloqueó, luego de otros, de los demás familiares, luego de números desconocidos, incluso privados, hasta que finalmente lo apagó. En cuanto lo hizo se escuchó algo extraño. Siempre lo voy a recordar. Escuchamos algo en el techo, como si algo hubiera caído y luego hubiera caminado por ahí, dando vueltas incesante. Salí para ver desde la calle al techo. No se veía nada raro. Nadie en la casa de al lado parecía haber escuchado nada tampoco. Entré y le dije que todo estaba bien. Sin embargo, creo que de alguna forma los dos sabíamos que eso no era cierto. A partir de entonces sentí algo extraño en la casa. Fue ahí cuando inició. Los tres lo sentimos. Una sensación que siempre estaba ahí, pero se hacía más fuerte a ciertas horas, en ciertos lugares. La sensación clara e irrefutable de que no estábamos solos. A veces cuando los tres estábamos en la sala viendo películas, de pronto Meli volteaba hacia la oscuridad de su habitación, al fondo del pasillo. Le preguntábamos si veía algo, si todo estaba bien, pero siempre respondió que no era nada,
Ahí empezaron sus terrores nocturnos, las pesadillas, y aprendimos a vivir con ellas. A pesar de todo, rara vez la convencíamos a dormir con nosotros. Se sentía más segura abrazada a sus peluches. Y entonces sucedió eso. Entonces llegó aquella noche en la que estuve seguro que algo que yo no podía ver quería tirarla de su cama. Esa noche algo despertó también en mí. Algo se activó. Primero que nada, empecé a recordar mis sueños, por primera vez desde que era niño. Segundo, los sueños me empezaron a mostrar cosas, detalles a punto de ocurrir. Pero eso no me asustaba. Aprendí a vivir con ello como había aprendido a vivir con tantas otras cosas. El riesgo. Me enfermé. Por alguna razón enfermé. Me intoxiqué de tal manera que pasé una noche en el hospital. Y esa noche tuve un sueño horrible. Me cuesta mucho siquiera compartirlo. Creo que no lo he hecho desde entonces. Pero voy a confiar en ustedes. Y voy a pedirles una oración después de escuchar. Por favor. Soñé con un auto en llamas. Con mi auto en llamas. Yo intentaba acercarme, pero el calor era insoportable. Dentro de él no veía nada más que el fuego que me cegaba. Sabía que adentro estaban ellas. Podía sentirlo aunque no las viera, pero por más que intentaba no podía acercarme. Despertaba y volvía a ese lugar. Volví a soñarlo. Mi incomodidad fue tanta que en algún punto de la noche, una enfermera que fue a revisarme me preguntó si todo estaba bien, si necesitaba algo. Y supongo que me vio tan mal que me inyectó algo, y creo que fue entonces que por fin pude dejar de soñar. O al menos dormí tan profundo como para no recordarlo. Quise atribuir los sueños a la preocupación que me daba que Estefanía y Melissa fueran a viajar solas. Y es que conducirían desde Los Ángeles hasta Chicago para visitar a su abuelo. Él era la única persona de la familia que le quedaba viva a Estefanía, y todos los años lo visitaba. Por primera vez lo haría en carro. O lo haríamos. Ese era el plan, que nos turnaríamos para manejar, pero yo estaba tan enfermo que, aunque me dieron de alta, estaba demasiado débil para viajar. Quedamos en que yo la alcanzaría después, que yo viajaría en avión, y mientras tanto ella se adelantaría manejando. Un viaje en carretera por Estados Unidos, por largo que parezca, es cansado pero bastante seguro incluso para una mujer con una niña. Yo no quería dejarla ir, pero no tenía remedio. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Decirle que no realizara ese viaje tan importante que había planeado por tanto tiempo, simplemente por haber tenido un mal sueño durante una intoxicación. Sonaba absurdo, sonaba disparatado, así que simplemente acepté que iba a dejarles ir, que lo único que podría hacer sería pedirle que manejara con muchísimo cuidado. Esa noche antes de que se fuera, de nuevo dormí muy mal. Había guardado esperanzas de despertar mejor, de tener un repentino cambio de ánimo y de fuerza, algo que me hiciera de nuevo cambiar todos mis planes y viajar con ellas, pero no fue así. Me sentía peor que el día anterior y apenas pude pararme para despedirlas. Creo y supongo que tuve pesadillas durante gran parte de la noche, pero no las recuerdo. De lo que sí me acuerdo con una precisión extraña es de cada movimiento de esa mañana, antes de que se fueran. Recuerdo cada pequeña cosa que hicimos, como su cereal se quedó a la mitad, la mancha de café en la mesa, cómo dejamos a la niña bien asegurada en su silla de seguridad, cómo caminamos lentamente rodeando el carro para llegar hasta el volante, cómo Estefanía se detuvo a la mitad para darle un último beso a Kinder, su gato, que parecía acercarse a despedirse. Recuerdo el saludo que le hizo a la vecina de enfrente, a Susan, que le daba los buenos días con la misma felicidad, con el mismo entusiasmo de siempre. La abracé fuerte y le dije que por favor cuidara cada detalle al manejar, pues en ese auto llevaba todo lo que me importaba en la vida, y ella solo sonrió. Antes de subir, regresó para hacer una pregunta con ojos muy curiosos. Oye,
¿Y dónde está el risco? Le dije que no sabía. Respondí por inercia, aunque no entendía a qué se refería. Continué con una respuesta que me salió de la boca sin pensarlo. Ya lo encontrarás en el camino. Ella solo sonrió. Subió al carro y arrancaron. Y yo vi el coche perderse en el largo de aquella calle. Intenté distraerme el resto del día y me fui a dormir lo más temprano que pude. Esa noche volví a soñar. Esa noche volví a tener ese sueño. Caminaba por una carretera en las penumbras hasta que un resplandor a lo lejos me llamó la atención. Me hizo correr hacia él. A unos metros al lado del camino, mi auto estaba en llamas. No podía escuchar nada, como la primera vez. Ni siquiera escuchaba el fuego. Todo parecía amortiguado, como cuando escuchas desde debajo del agua lo que pasa afuera. Me intentaba acercar a mi coche envuelto en llamas, y intentaba abrir las puertas. Me quemaba las manos, sentía cómo ardía mi piel, sentía cómo se quedaban pedazos en las manijas de las puertas. Algo me hizo voltear. Detrás de mí, en la oscuridad, apenas iluminada por el resplandor de las llamas a mi lado, había una mujer. Vestía de negro. Sus ojeras eran muy marcadas y estaba en extremo delgada, como si estuviera enferma. Tenía un rebozo, pero no parecía mexicano, no como los conocía. La mujer me miraba. Yo le pedí ayuda. Le gritaba que me ayudara a abrir las puertas, a revisar el interior del coche, a salvarlas, pero no me hacía caso. Ni siquiera yo podía escucharme por más que levantara la voz. Y ella simplemente no dejaba de verme. Me despertó el timbre del teléfono, que sonó tan fuerte dentro de mi cabeza como si me taladrara. No recuerdo las palabras con las que me informaron del accidente. No recuerdo qué hice después, ni a quién llamé, ni quién hizo los trámites, ni el papeleo, ni nada. Mi conciencia se puso en una pausa como para hacerme sobrevivir de una forma que no comprendo. Supongo que solo así logré no volverme loco, o eso quiero creer. Mi vida comienza 2 semanas después, despertando en mi casa con las manos hinchadas, con los nudillos sangrando, con golpes por toda la pared. El escenario era espantoso. Fui al cuarto de Melissa, y entre sus peluches, en las literas, entre todas las cosas que mi niña había dejado, vi un sinfín de botellas de whisky, de tequila, de ron. Había incluso pequeñas botellas tamaño llavero que Estefanía había traído de algún viaje a Jalisco. También estaban vacías. Por lo que vi, incluso un perfume me bebí. No soportaba ver su cuarto vacío. No soportaba pensar que nunca iba a volver, que nunca volvería a jugar con esos juguetes, que ya no elegiría si dormir en su cama de arriba o en la de abajo. Tambaleándome salí al patio. La luz me encandiló. El sol. No tenía la más remota idea de qué hora era, de qué día era. Noté que el gato de Estefanía, Kinder, me maullaba desde la casa de enfrente, donde vivía Susan. Estaba asomado en la ventana. Al verlo ahí me moría de vergüenza. Sin duda lo habían dejado entrar ahí cuando yo dejé de responderle, de alimentarlo. Sentí que también a él lo había perdido para siempre. Encontré mi teléfono debajo de una pila de ropa y lo puse a cargar para poder prenderlo. Por los mensajes que llegaron entonces, por los cientos de ellos, me di cuenta de que todos estaban preocupados por mí, de que había acudido al entierro, sí, de que había sido una vergüenza. Solo así, a través de los mensajes, empecé a recordar, entre nubes. Me recordé borracho, aferrándome a los ataúdes, intentando impedir que los enterraran. Me vi a mí mismo en la noche, en nuestra casa ahora vacía, maldiciendo a Dios por lo que me había hecho, por lo que me había quitado. Recuerdo haber volteado hacia la calle por la ventana. Recordé haber visto ahí a la mujer de negro de mis sueños, la que había visto junto al auto en llamas, pero ahora mirando ahí afuera,
desde el otro lado de la calle, abajo de la banqueta. Entendí que seguramente los sueños y las pesadillas que había tenido ese día se habían entremezclado con la conciencia borrosa por el alcohol. Reuní toda la basura que encontré para intentar limpiar mi casa. Se lo debía a ellas. Era también su casa. No hubiera permitido que la vieran así. Guardé con mucho cuidado la máquina de escribir de Estefanía. Tenía la costumbre de escribirse cartas con su abuelo. Alguien le dijo que eso le hacía bien a él y fue una costumbre que guardó hasta su último día. No quise ni ver lo que había escrito. Era como asomarme a un pensamiento inconcluso, condenado a vagar en el limbo para siempre. Solo me dediqué a limpiar. Mientras lo hacía no dejaba de recordar, aunque no estaba seguro si se trataba de recuerdos reales o todavía fragmentos de fantasía, intentando unir puntos en mi imaginación. Recordé haber escuchado la voz de Estefanía en mi habitación en algún momento de esos días. Recordé también ponerme feliz, levantarme, correr a nuestro cuarto y encontrarme con algo, con la mujer de negro de mis sueños, acostada en nuestra cama, con las manos a los costados, solamente mirando al techo. Cuando tomé el teléfono solo respondí 2 llamadas perdidas, la de Rosalín, una compañera de mi trabajo y una de las personas en quien más confiaba, y la de mi hermana, Raquel. Las 2 llamadas son más importantes para esta historia de lo que me gustaría decirles, pero lo desencadenan todo. Fui a ver a Raquel, que estaba muy preocupada por mí. Me dijo que mi sobrino me extrañaba, que estaba muy preocupado por la última vez que me vio. Me importaba ya él, mi sobrino, y me preocupaba la última imagen que tendría de mí, pero sobre todo acepté ir porque necesitaba salir de mi casa, donde me sentía siempre en compañía de alguien a quien no podía ver, a quien solo podía sentir. Cuando fui a verlos, mi hermana no dejó de llorar por un buen rato. Me dijo que no lo había podido hacer desde que murieron mi familia. Y todo salió ahí, de pronto. Intenté recapitular lo sucedido durante los últimos días. Empecé a hacerlo mientras iba respondiendo a las preguntas de mi hermana. Así fui retrocediendo poco a poco en detalles, día a día. Por supuesto que eludí hablar de la mujer de negro, de mis recuerdos borrosos donde la vi en la calle frente a mi ventana. Y así, paso a paso, llegué hasta el día en que Estefanía y Melissa partieron de la casa. Retumbó en mi cabeza entonces esa última frase de Estefanía antes de irse. Aquella pregunta: oye, ¿dónde está el risco? Se lo conté a mi hermana. ¿Y por qué te habría preguntado eso? ¿Alguna vez le hablaste de allá? Me preguntó mi hermana, quien por mi cara pudo adivinar que yo no tenía idea de a qué se refería. Continuó: sí, el Risco. ¿No te suena? El Risco es el pueblo donde nació mi mamá, pero nunca regresó. Es un pueblito donde ya no vive nadie, donde solo quedan los fantasmas. Si tú no le platicaste, no sé por qué Steffi sabría de él. El Risco. El nombre empezó a dar vueltas en mi cabeza. Mientras estaba con ella solo quería volver a casa, a pensar, a entender. Me di cuenta como si algo por fin hiciera sentido, como si un sonido en mi cabeza por fin tomara forma. Esta historia, comunidad, como les dije, es en realidad la historia de un viaje. Es la historia de mi visita a este lugar. Pero antes tenía que explicarles el momento de mi vida. Cuando regresé a casa me acerqué a la de la vecina de enfrente, a Susan, para preguntarle por mi gato. Entendía si no me lo regresaba, pero iba a ver si al menos podía despedirme de él. Cuando lo vi de cerca le vi una marca en el lomo, parecida a una quemadura. Casi me parte el corazón. Le dije a Susan que no había sido mi intención descuidarlo, que le agradecía haberlo salvado de mí. Susan me respondió que me entendía. Me dijo que ella vio cómo intentaba alimentarlo, incluso estando perdido por el alcohol y el dolor.
Me dijo que vio como un servicio de mensajería llevó comida para el gato, y yo hasta salí tambaleándome a recibirla. Le pregunté entonces por qué lo había dejado entrar, y me dijo que una noche el gato había corrido a su casa, que estaba llorando desesperado hasta que lo dejó entrar por la ventana, que parecía realmente aterrado y que tenía esa herida en el lomo. Lo dejó pasar y salió a la puerta para ver hacia mi casa, para ver si todo estaba bien o algo más había ocurrido, para ver si yo no había cometido una locura y el gato de alguna forma intentaba alertarla. No quiero decir que le hicieron algo, pero supongo que le tuvo miedo a su familiar, me dijo. Le pregunté a qué familiar se refería. A la señora de luto que se paraba siempre en su ventana. Me dijo que por eso no habían llamado a emergencias para ayudarme, porque los vecinos sabían que yo no estaba solo, porque vieron a alguien, a una mujer de negro en la ventana. No le quise decir que estaba solo. No le quise decir que creía que esa mujer que vio solamente estaba en mis sueños, que no sabía cómo se había salido de ahí. Pero esto, comunidad, es solo el inicio de esta historia. No tenía muchas ganas de hablar con nadie. Para ser sincero, después de todo lo que había pasado, me sentía como si el mundo entero hubiera desaparecido conmigo. Pero esa tarde Rosalina insistió. Era la segunda llamada que respondía desde que desperté de ese coma emocional que me había dejado flotando entre recuerdos y vacío. «Necesito que vengas a verme», dijo con su tono firme, casi autoritario de siempre. No sabía cómo decirle que no, así que accedí. Me sentía en deuda con ella. Había sido una de las pocas personas en mi vida que siempre había estado ahí, incluso cuando yo mismo no quería estarlo. Cuando llegué a su casa, Rosalín no me dejó mucho tiempo para pensar. Me recibió en la puerta con una expresión que no supe leer en ese momento. Algo entre preocupación y urgencia. «Vamos», dijo, y me llevó sin más explicaciones. No sabía a dónde íbamos, ni por qué parecía tan segura de que yo debía estar ahí. Simplemente subimos a su auto y mientras conducía, me dijo que íbamos a ver a alguien. «Mamá Lumé», la llamó. No supe si era realmente su madre o solo una forma cariñosa de referirse a ella, pero pronto me di cuenta de que aquella mujer era algo más. Su actitud me desconcertó. No hablaba mucho, y cuando lo hacía, su voz estaba cargada de una seriedad que nunca antes le había visto. Parecía estar apurada, como si el tiempo se nos acabara. Yo no tenía idea de a qué me estaba llevando, pero algo en sus ojos me decía que no debía cuestionarla. Cuando llegamos, el aire se sintió distinto. Aquella casa estaba rodeada de árboles grandes que bloqueaban casi toda la luz, y un olor como a incienso se escapaba desde las ventanas. Mamá Lumé era una mujer negra como Rosalín, también haitiana, con una mirada que me atravesó desde el primer momento. Tenía arrugas que parecían contar historias que nadie jamás podría imaginar, y una voz que sonaba más vieja que el tiempo. La casa de Mamá Lumé estaba en una parte de la ciudad que nunca antes había visitado, muy alejada de todo. No había muchas casas cerca, y las pocas que estaban ahí parecían deshabitadas. Había algo en el aire que se sentía extraño, denso, como si la misma noche se hubiera concentrado alrededor de aquel lugar. Al entrar, el olor a incienso me golpeó de inmediato, mezclado también con algo metálico, como sangre vieja. Las paredes estaban cubiertas de telas oscuras, y el techo tan bajo hacía que el espacio se sintiera opresivo. Había figuras talladas en madera en cada rincón, algunas con rostros deformes, con clavos y alambres sobresaliendo de sus cabezas. Mamá Lumé apareció de la penumbra, y al verla supe que no era una mujer común. Era pequeña, pero su presencia llenaba la habitación. Sus ojos parecían demasiado brillantes para la poca luz que había, y su piel,
marcada con cicatrices finas. Parecía contar historias que no me atrevería a escuchar. Tenía collares hechos de huesos y cuentas de colores que tintineaban con cada movimiento, y cuando habló, su voz era profunda, como si resonara desde algún lugar más allá de este mundo. Estaba, y al mismo tiempo no estaba ahí. Creo que es la única forma en que podría describirla. Rosalín intercambió unas palabras con ella en criollo, y mamá Lumé asintió, sin mirarme. Fue entonces cuando me indicó que la siguiera. «Tú estás marcado», dijo en un español que apenas podía entender. Su acento hacía que cada palabra pareciera más pesada. «Esto es para protegerte, pero no prometo nada». Me llevó a una habitación más pequeña, apenas iluminada por velas negras que parpadeaban violentamente. En el centro había un círculo dibujado en el suelo con un polvo blanco, tal vez ceniza. Dentro de este círculo estaban dispuestos pequeños recipientes, uno lleno de lo que parecía ser tierra oscura, otro con un líquido espeso y rojo, y un tercero que contenía algo que no pude identificar. Había un machete apoyado contra la pared, con marcas de óxido que parecían haber sido hechas a propósito. «Si quieres salir vivo, no cruces el círculo», dijo mamá Lumé con frialdad, mientras encendía más velas. Su advertencia así de la nada me dejó helado. Quería preguntarle qué significaba eso. Quería preguntarle a qué diablos estaba haciendo ahí, pero su mirada me hizo callar. Se sentó en el suelo frente al círculo y comenzó a cantar en un idioma que no entendía. Su voz era grave, gutural, y parecía vibrar en mi pecho, como si no solo la escuchara, como si la sintiera en todo mi cuerpo. Mientras cantaba, tomó uno de los recipientes y volcó su contenido en el centro del círculo. Un humo muy espeso comenzó a levantarse, llenando la habitación con un olor acre que me hizo toser. Luego tomó el machete y lo pasó por encima del humo, moviéndolo de un lado a otro como si estuviera cortando algo invisible. Cada movimiento parecía calculado, como si siguiera un patrón antiguo que solo ella conocía. De repente, su canto se detuvo. Y aunque suene irónico, el silencio que siguió fue ensordecedor. «Dame tu mano», ordenó algo nerviosa. Obedecí aunque mis piernas temblaban. Me tomó la muñeca con una fuerza sorprendente para alguien de su tamaño, y con un cuchillo pequeño que no había visto antes, hizo un pequeño corte en mi palma. La sangre comenzó a brotar, y ella dejó que cayera en el recipiente de tierra oscura. Mezcló la tierra con la sangre usando sus dedos, mientras murmuraba algo que no podía entender. De repente las velas parpadeaban con más fuerza. Sentí que la temperatura en la habitación bajaba drásticamente. Mi aliento salía en pequeñas nubes de vapor, como si estuviéramos en pleno invierno. Algo en el aire cambió. No sé si puedo decir que sentía que ya no estábamos solos, pero definitivamente sentía que algo nos estaba observando. «Esto no es solo para ti», dijo mamá Lumé, mientras colocaba sus dedos manchados de tierra y sangre sobre mi frente. «Esto es para lo que viene detrás tuyo». Me quedé paralizado. No entendía qué quería decir, pero algo en sus palabras me hizo sentir que esto no era simplemente un ritual de protección. Era un enfrentamiento con algo que yo no podía ver. Cuando terminó me miró por primera vez directamente a los ojos. «Ya no estás solo», dijo, en un tono que me heló la sangre. Y luego, sin más explicaciones, me ordenó que saliera. Rosalín me llevó de vuelta a su casa en silencio. No dijo una sola palabra sobre lo que acababa de pasar y, si les soy honesto, yo no quise preguntarle. Pero esa noche más tarde, su llamada lo cambió todo. El grito que salió del otro lado del teléfono era inhumano. Era un grito lleno de un terror que me paralizó. Rosalín apenas podía hablar y cuando lo hizo, su voz era apenas un susurro entre sollozos. «No
No te acerques más a mí, dijo. La maldad está contigo. Está demasiado cerca. Lo siento. Rosalind colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, con el eco de sus palabras reverberando en mi mente. ¿Qué había pasado? ¿Qué había visto mamá Lumé? ¿Qué había visto Rosalind después de que me fui de su casa? Y peor aún, ¿qué habían hecho conmigo durante ese ritual? Ahora, ¿cómo diablos iba a saberlo? Desde esa noche las visiones no solo se hicieron más frecuentes, sino más claras. Y esa presencia, la mujer de negro, sentí que ya no solo me rondaba en sueños. Ahora estaba ahí, permanentemente, conmigo. Desde esa noche con mamá Lumé y la llamada de Rosalind, las cosas dejaron de sentirse reales. O quizás fue al revés. Todo comenzó a sentirse demasiado real, como si hubiera un velo que se hubiera rasgado, dejando al descubierto un mundo que antes no había querido ver. Las visiones llegaron más claras, más vívidas, pero no podía confiar en ellas. No sabía si eran recuerdos enterrados, fragmentos de sueños o si simplemente mi mente, destrozada por el dolor, seguía jugando conmigo, cada vez de forma más cruel. Todo parecía estar entremezclado, como si estuviera atrapado en una espiral de recuerdos mezclados con pesadillas que nunca terminaban. Cada vez que cerraba los ojos, veía imágenes de un lugar que no conocía, casas de adobe desgastadas, calles de tierra, puertas entreabiertas que parecían invitarme a entrar, pero al mismo tiempo advertían que no lo hiciera. Y siempre al fondo de todo, la sensación de una figura que no lograba ver del todo, no con toda claridad, una mujer de negro. No necesitaba verla para saber que siempre estaba ahí, esperando. Intenté convencerme de que era mi mente tratando de lidiar con todo, que era el trauma, la culpa, la falta de sueño, el dolor. Pero en el fondo sabía que había algo más, algo que no podía explicar, algo que me seguía y que no iba a detenerse. Llamé a Raquel. No sabía qué más hacer. De alguna manera, hablar con mi hermana siempre había sido como aferrarme a un pedazo de normalidad. Así que le conté todo, o al menos lo intenté. Cada palabra que salía de mi boca me hacía sentir más loco, más desconectado de la realidad. Me daba miedo porque sabía que entre más cosas le dijera, que entre más honesto fuera con ella, peor iba a pensar que estaba. Pero ella no me juzgó. Simplemente escuchó y cuando terminé, me dijo algo que no esperaba. Tal vez lo que necesitas sí es volver. Tal vez necesitas reconectar con algo. Algo que olvidaste pero que está ahí en tu corazón. Con nuestro lado mexicano. Con nuestras raíces. Quizás eso te ayude a encontrar las respuestas que buscas. Digo, a fin de cuentas nosotros estamos en contacto con nuestros muertos, ¿no? Culturalmente al menos. No sabía si tenía razón, pero no tenía nada más a lo que aferrarme. Y cuando lo dijo, fue como si todo tuviera sentido. Los sueños, las marcas, el volver, ese nombre, el risco volviendo una y otra vez a mi cabeza. Le pedí que me ayudara a encontrar a alguien que pudiera guiarme. Yo no tenía idea de cómo llegar, y no esperaba que me llamara tan rápido. Rosa, dijo, ¿te acuerdas de nuestra prima? Vivió en Estados Unidos un tiempo, pero hace años que se regresó a México. La acabo de encontrar. Vive en un pueblo pequeño. Se llama Divisaderos, en Sonora. Es muy tranquilo. Ni siquiera llega a 1000 habitantes. Si hay alguien que puede ayudarte, es ella. Es el familiar más cercano que tenemos, el Risco. Le dije que sí. Lo estaba haciendo. Estaba avanzando en esta búsqueda y la idea de verlo como algo real, de ir a un lugar tan aislado, me llenó de una ansiedad que ya no entendía del todo.
Parte de mí quería quedarse en casa, encerrarse en las mismas cuatro paredes, con mis fantasmas, con mi dolor. Al menos ahí sabía qué esperar. Pero había algo más fuerte que me empujaba a salir, a ir, aunque no sabía si era curiosidad o simplemente un deseo desesperado de escapar de mí mismo. Alisté todo para salir. Antes de partir me despedí de Kinder, mi gato. Aún estaba con Susan, mi vecina, y parecía estar bien, pero verlo a través de la ventana me partió el alma. Había algo en su mirada que me hacía sentir como si supiera que no iba a volver a verlo. Tal vez era solo mi imaginación. Tal vez era otra de las tantas cosas que mi mente estaba distorsionando. Las primeras horas del viaje fueron tranquilas, pero incluso entonces, algo en mí no estaba bien. Cuando crucé a México fue como entrar en un sueño. La carretera era un interminable hilo gris que parecía no llevar a ninguna parte, rodeada de paisajes áridos que solo acentuaban mi sensación de vacío. Todo se sentía fuera de lugar. Cada curva, cada señal, cada casa en medio de la nada, cada sombra que se movía a lo lejos. El silencio me pesaba. Encendí la radio, pero cada canción, cada locutor, sonaba hueco, como si estuvieran demasiado lejos para alcanzarme, como si estuvieran en otro mundo. Apagué todo y dejé que el sonido del motor fuera mi única compañía, aunque eso solo hizo que mi mente comenzara a llenar el vacío con pensamientos que no quería tener. A medida que avanzaba, las visiones comenzaron a mezclarse con la realidad. O tal vez solo estaba perdiendo la cabeza. Cerraba los ojos por un segundo y veía destellos del risco. Un callejón oscuro, una ventana rota, una puerta que se abría lentamente. Cuando volví a abrirlos, la carretera seguía ahí, igual de desolada, pero la sensación de que algo me veía no me la podía sacudir, como si alguien estuviera ahí, junto a mí, en la camioneta, o como si algo me siguiera avanzando a la misma velocidad que yo. Intenté decirme a mí mismo que era solo el cansancio, que estaba viendo cosas donde no las había, pero no podía ignorar la sensación de que estaba siendo seguido, no por un auto ni por una persona, por algo más, algo que no necesitaba estar físicamente ahí para hacerme saber que estaba conmigo. Cuando llegué a un pequeño hotel al lado de la carretera, supe que necesitaba detenerme. El letrero luminoso parpadeaba como si estuviera a punto de apagarse, y el lugar en sí parecía estar atrapado en otro tiempo. La recepción era oscura y polvorienta. El encargado apenas me miró cuando me dio la llave. La habitación era pequeña, con una cama que crujía al más mínimo movimiento y una ventana que daba a un terreno vacío, espantoso. Me tumbé en la cama, pero no pude dormir. Cada sonido, cada crujido me hacía saltar, cada perro ladrando a lo lejos. Por momentos me parecía escuchar pasos fuera de la puerta, pero cuando miraba no había nada. Y finalmente me di por vencido. Sabía que no iba a dormir. Me vestí, recogí mis cosas y decidí seguir adelante. No podía quedarme ahí más tiempo. La carretera estaba desierta, iluminada solo por los faros de mi camioneta, y el paisaje a mi alrededor parecía haberse quedado congelado, en un instante, en un tiempo en el pasado. Mientras avanzaba, algo empezó a cambiar. No podía explicarlo, pero la carretera se sentía fija. Cada curva, cada señal, cada sombra se repetían una y otra vez, como si estuviera atrapado en un bucle. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No sabía si estaba perdiendo la cordura o si algo realmente estaba sucediendo. Fue entonces cuando la vi. Una figura cruzó frente a mí, envuelta en llamas. Frené de golpe sintiendo cómo mi pecho se comprimía. Miré a mi alrededor.
buscando alguna señal de que no estaba solo, pero no había nada. Solo el olor a quemado que llenaba el aire, y a lo lejos una luz anaranjada que parpadeaba en la oscuridad. Era una capilla, consumida por el fuego. La carretera parecía interminable, un bucle infinito de asfalto iluminado por los faros de mi camioneta. Yo conducía mecánicamente, sin pensar, mientras mi mente se perdía en pensamientos oscuros y fragmentados. Era como si cada kilómetro que recorría me empujara más profundamente hacia un abismo, a uno del que no estaba seguro de poder salir. El paisaje era el mismo, repetitivo. Los mismos matorrales al lado del camino, las mismas curvas suaves que parecían no llevarme a ninguna parte. Sentía que el mundo se había congelado a mi alrededor, que estaba atrapado en un sueño del que no podía despertarme. El cansancio pesaba en mis párpados, pero no me podía detener. Cada vez que intentaba aflojar la tensión en el volante, algo me decía que debía seguir adelante. El motor zumbaba como un mantra hipnótico, y el silencio de la noche se convertía en un susurro constante en el fondo de mi mente. Entonces la vi. Fue tan repentino que no tuve tiempo de reaccionar. Una figura apareció en el borde de la carretera, envuelta en llamas. Cruzó frente a mí tambaleándose como si estuviera a punto de desplomarse. Frené bruscamente. Las llantas chillaron con el asfalto. Mi cuerpo fue lanzado hacia adelante por el impulso. El aire se llenó de un olor a llanta quemada, y yo todo lo que podía hacer era mirar hacia el punto donde la figura había desaparecido. Mientras bajaba de la camioneta, mi corazón latía con fuerza. El calor era palpable, como si las llamas de la figura hubieran dejado un rastro en el aire. Miré a mi alrededor, buscando algo, lo que fuera, cualquier cosa que explicara lo que acababa de ver. Fue entonces cuando la noté, comunidad. A lo lejos, en la penumbra, había una luz parpadeante, una luz anaranjada que crecía y se extendía, que iluminaba el horizonte. Era una capillita, una capilla pequeña y vieja, completamente envuelta en llamas. Me quedé ahí parado, inmóvil, incapaz de procesar lo que estaba viendo. El fuego era intenso, devorando cada rincón de la estructura, pero no parecía consumirla del todo. Era como si las llamas estuvieran vivas, danzando sobre las paredes con una voluntad propia. Luego aparecieron ellas, las demás, figuras humanas, entrando y saliendo de la capilla con una calma perturbadora. Eran mujeres, al menos 5 o 6, con ropas que parecían hábitos de monjas. Todas estaban envueltas en llamas, pero no gritaban ni corrían. Caminaban con una seriedad inquietante, cargando objetos en sus manos. «Oigan», grité, mi voz resonando débil en el aire. «¿Necesitan ayuda?». Una de las figuras se detuvo, girando lentamente la cabeza hacia mí. No podía ver su rostro entre las llamas, pero sentí su mirada, fija, perforándome. Mi piel se erizó y por un momento no pude moverme. No sé qué me hizo avanzar. Tal vez fue la necesidad de comprobar que todo esto era real, de entender qué estaba viendo. Así que di unos pasos hacia la capilla, sintiendo el calor del fuego en mi rostro. «¿Qué están haciendo?», pregunté con mi voz temblando. La figura que me miraba giró de nuevo y continuó hacia la capilla. Otra salió del edificio, cargando algo envuelto en una tela negra. No podía distinguir qué era, pero parecía pesado, como si estuviera lleno de algo que se movía. El aire se llenó de un olor acre, una mezcla de madera quemada y algo más. Un olor que reconocía, un olor metálico como el de la casa de mamá Lumé, a sangre vieja. Mi garganta se cerró. Mi instinto finalmente tomó el control. Retrocedí tropezando con mis propios pies y corrí de vuelta a la camioneta. Subí de un salto, encendí el motor y aceleré sin mirar atrás.
Las manos me temblaban tanto que apenas podía mantener el volante bajo control, pero no me detuve. No podía detenerme. No sé cuánto tiempo conduje antes de ver las luces de un pequeño pueblo. Detuve la camioneta frente a una tienda que apenas comenzaba a abrir y salí tambaleándome. Mi corazón seguía latiendo con mucha fuerza. Sentía que se me iba a salir del pecho. Mi mente todavía era un caos. Antes de llegar con la gente de la tienda, vi a 2 soldados patrullando cerca y corrí hacia ellos. Sin preocuparme por lo loco que podía parecer, les grité: «¡Se están quemando! Hay una capilla en llamas en la carretera. Hay gente quemándose». Los 2 me miraron con incredulidad, pero uno de ellos, más joven, pareció alarmarse. «¿Dónde?», preguntó con el ceño fruncido. «Unos kilómetros atrás nada más, cerca de un desvío. Tienen que venir conmigo, yo los llevo». Dudaron, pero finalmente accedieron. Subí a su patrulla, tratando de calmar mi respiración mientras los guiaba de regreso al lugar. Pero cuando lo hicimos, el amanecer comenzaba a iluminar el cielo y la capilla. La capilla ya no estaba. Lo único que quedaba ahí era un cerco de madera negra quemada, rodeando un terreno vacío. Recordaba la cerca, recordaba haberla tocado, pero no había señales de nada más, ni del fuego, ni de las figuras que vi en él. Noté que uno de los soldados olfateó el aire. Murmuró algo que no pude entender en ese momento, pero que comprendí después. «Huele a quemado, compañero», dijo en voz baja. El otro lo miró con una expresión severa, como si quisiera que se callara. Me dirigió una mirada desconfiada y subió de nuevo a la patrulla, sin decir una palabra más. Mientras nos alejábamos, miré por última vez hacia el cerco, y en el borde de mi visión, ya de reojo, justo donde las sombras comenzaban a desvanecerse, creí ver algo. Una mujer de negro, observando cómo nos alejábamos. Divisaderos no era un lugar al que llegaras por accidente. Mientras la camioneta avanzaba por el camino polvoriento, veía cómo el paisaje se volvía más árido, más inhóspito, hasta que las primeras casas del pueblo aparecieron como una colección dispersa de estructuras a medio caer. Los postes de luz eran escasos, y el sol del mediodía hacía que todo pareciera aún más desolado. La casa de Rosa estaba como me la habían descrito, al final de una calle sin pavimentar, rodeada de un terreno seco, de una cerca de alambre oxidada. Cuando bajé de la camioneta me recibieron sus hijos, 2 niños de mirada profunda y un silencio que me puso nervioso. Me observaron de cerca, como si estuvieran tratando de entender algo de mí, pero no dijeron ni una sola palabra. «Son muy tímidos», dijo Rosa, aunque su voz parecía más cansada que tranquilizadora. Me invitó a entrar, a descansar, y mientras me mostraba la casa, los niños siguieron mirándome desde la puerta, inmóviles, como si fueran pequeñas estatuas. El lugar olía a tierra, a humedad, con paredes decoradas con fotos viejas y crucifijos colgando en cada esquina. Pero no me daba tranquilidad. Había algo opresivo en el ambiente, como si hubiera menos aire ahí que afuera. Durante la comida intenté entablar conversación con Rosa, pero sus respuestas eran muy cortas, medidas, como si evitara hablar más de lo necesario. Finalmente, después de un largo silencio, ella dijo lo que había estado evitando. «Si esto te parece un pueblo fantasma, primo, espérate a llegar al Risco. No sé ni para qué quieres ir ahí. Ya no hay nada bueno caminando en ese lugar». Sus palabras hicieron que el silencio en la mesa se volviera aún más tenso. Sus hijos dejaron de comer y me miraron fijamente, como si estuvieran esperando algo de mí, una respuesta. «No voy de turista, no voy por algo bueno», respondí finalmente. «Voy porque tengo que ir». Rosa no contestó, pero me miró con una mezcla de lástima y preocupación.
Esa noche, cuando el cansancio finalmente me venció, me acosté en un viejo catre que Rosa había preparado para mí en una de las habitaciones. No sé cuánto tiempo pasó antes de que sintiera una mano sacudiendo mi hombro. «Despierta», dijo Rosa en voz baja. Estaba de pie junto a mi cama, con el rostro parcialmente iluminado por la luz de la luna que entraba por la ventana. «No vamos a poder ir mañana. Tienes que esperar un día más. Descansa aquí mientras tanto». «¿Por qué?», pregunté. Pero Rosa no respondió. Solo repitió que esperara y salió de la habitación antes de que pudiera insistirle. El día siguiente lo pasé encerrado en la casa. Rosa apenas habló conmigo, y sus hijos, aunque seguían observándome de reojo, mantenían la misma distancia silenciosa. Intenté salir a caminar por el pueblo, pero cada vez que me acercaba a la puerta, Rosa me detenía con alguna excusa. «El sol está muy fuerte. Mejor espérate al atardecer. Aquí los perros en la calle son muy bravos». Cuando finalmente llegó la noche, Rosa me dijo que nos prepararíamos para salir al día siguiente. Esa madrugada, antes de que el sol despuntara, me despertó con una taza de café bien cargado y me dijo que el amigo que nos llevaría ya estaba afuera. La camioneta era vieja, con la pintura tragada por el sol, con el motor gruñendo cada vez que subía por los caminos irregulares. El hombre que conducía, un señor mayor de rostro curtido por el sol, apenas si me dirigió una palabra. Rosa estaba sentada en el asiento del copiloto, mirando al frente con una expresión tensa. El camino al risco era más inhóspito de lo que yo había podido imaginar. Las rocas, la tierra suelta, hacían que la camioneta se balanceara peligrosamente, que cada tanto en tanto diera la impresión de que hasta ahí había llegado, y el paisaje parecía volverse más árido con cada kilómetro que recorríamos. No había señales de vida, ni de animales ni de personas, solo un silencio que se hacía más profundo a medida que avanzábamos. Finalmente, el conductor se detuvo en un claro donde el camino parecía desaparecer por completo. «Hasta aquí llegamos», dijo, con un tono que no dejaba lugar a discusión. «Oiga, pero ¿es seguro caminar desde aquí?», pregunté. El hombre solo me miró con una ceja levantada, como si fuera una pregunta absurda. Rosa bajó del vehículo y me entregó una pequeña bolsa con agua y algo de comida. «Lo que sea que estés buscando, espero que lo encuentres rápido y te regresas. Nosotros vamos a dar una vuelta por aquí a las 4. A ver si te quieres ir, ¿ok?», dijo, sin mirarme a los ojos. Antes de que pudiera responder, el hombre volvió a encender el motor, y la camioneta comenzó a alejarse, levantando una nube de polvo que se disipó rápidamente en el aire inmóvil. Me quedé ahí, solo, con el sol comenzando a subir en el horizonte. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el sonido de mis pasos sobre la tierra seca, mientras comenzaba a caminar hacia lo desconocido. El camino desapareció bajo mis pies tan pronto como comencé a andar. No había marcas, ni rastro alguno de que alguien hubiera pasado por ahí en años. Los matorrales secos crujían con cada paso y el viento parecía no llegar hasta ese lugar. Era como si incluso el aire estuviera estancado, atrapado en una quietud que me incomodaba profundamente. Con cada metro que avanzaba, la sensación de ser observado se hacía más fuerte. Miraba por encima del hombro cada pocos pasos, pero siempre me encontraba con el mismo paisaje desolado. Tierra seca, árboles torcidos por el tiempo, con la ausencia total de vida. Rosa me había hecho una pregunta que ahora retumbaba en mi cabeza. Mientras ajustaba la mochila en mi espalda y el conductor arrancaba su camioneta, ella me había tomado del brazo y me dijo en voz baja: «¿Estás seguro de lo que viste? ¿De todo? A veces el dolor nos hace ver cosas que no están ahí. Quizás no está aquí lo que estás buscando». Había sentido sin responderle. ¿Qué podía decir? Ni siquiera yo estaba seguro de lo que había visto, pero
No podía quitarme de la cabeza esa capilla en llamas, esas figuras envueltas en fuego que parecían tan reales, tan presentes. Si todo eso era un producto de mi mente, entonces, ¿por qué pude oler el humo? Porque el calor parecía pegarse a mi piel. El paisaje parecía vibrar a lo lejos, una distorsión en el horizonte que hacía difícil distinguir lo real de lo imaginario. Esa distorsión en el horizonte hacía difícil distinguir lo real de lo imaginado. Las sombras de los árboles se alargaban y se retorcían, y aunque intentaba convencerme de que solo era el calor, algo en el fondo de mi mente me decía que no era tan simple. Caminé durante 1 hora, o al menos eso sentí. El tiempo se deslizaba como un río lento, y cada paso parecía sumergirme más profundamente en una sensación de aislamiento que me helaba la sangre. Fue entonces cuando pude verlo. Al principio pensé que era un árbol, una sombra entre los matorrales, pero conforme me acercaba, me di cuenta de que era algo más. Una figura humana, inmóvil, justo en medio del camino. «Hola», grité, mi voz resonando en el aire inmóvil. No hubo respuesta. Di unos pasos más con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. La figura seguía ahí, de pie, con la cabeza inclinada hacia un lado. Parecía un hombre, pero su postura era antinatural, como si no tuviera peso, como si estuviera flotando aunque estaba tocando el suelo. Cuando estuve a pocos metros me detuve en seco. Quien fuera que estaba parado ahí, estaba cubierto con un manto oscuro que parecía absorber la luz del sol. Su rostro estaba oculto, pero me veía. «¿Quién eres?», pregunté. El silencio fue tan profundo que podía escuchar mi propia respiración, rápida y sin compás. Quise retroceder, pero mis piernas no respondían. La figura levantó una mano, un movimiento lento y deliberado. Señaló hacia adelante, como pidiéndome que no me detuviera. Su dedo parecía estirarse más de lo normal, como si no tuviera límites. Sentí un escalofrío recorrerme. Ya no quería seguir adelante, pero algo en mí sabía que no tenía opción. Con pasos temblorosos pasé junto a la figura, tratando de no mirarla directamente. Cuando la dejé atrás, el aire se volvió más escaso. Cada paso me costaba más esfuerzo, como si algo invisible intentara detenerme, como si se me acabaran las fuerzas. Finalmente alcancé la cima de una colina y me detuve para recuperar el aliento. Sin darme cuenta, allí estaba frente a mí, el risco. El pueblo parecía surgir de la tierra misma, como si siempre hubiera estado ahí, esperando. Estaba rodeado de tumbas, o al menos de cruces de madera. Las casas de adobe estaban desmoronadas, cubiertas de maleza, y las calles eran apenas visibles entre el polvo y los escombros. No había señales de vida, pero el lugar no se sentía vacío. Al contrario, había algo en el aire, una presencia que parecía esperarme, en cada puerta, en cada rincón. Un sonido débil llegó a mis oídos, apenas audible entre el silencio. Era un susurro, una voz lejana que no podía entender, pero que me llamaba, como viniendo de entre las casas abandonadas. Era una niña riendo. Hubiera jurado que se escuchaba como Melissa, mi niña, la luz de mis ojos, pero no podía caer en eso. No podía dejarme vencer por el recuerdo, en mi cerebro que aún no acababa de despertar. El sol parecía ocultarse rápidamente. No quería que me diera de noche en el pueblo, pero no había vuelta atrás. Con el corazón latiendo con fuerza, comencé a descender hacia el risco, sintiendo que cada paso me acercaba más a algo que no podía comprender. Algo que ya había estado esperando por mí. ¿Quién sabe desde hace cuánto? El aire en el risco era diferente, pesado pero quieto, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar olvidado. Mientras cruzaba el límite del pueblo, una sensación extraña me invadió. Miedo, sí,
pero también algo más profundo, algo que rozaba la añoranza. Era un sentimiento contradictorio que me costaba entender. Quizás la última vez que sentí algo parecido fue cuando todavía tenía a Melissa, a Estefanía conmigo. No podía evitar preguntarme qué estaba buscando realmente. Esa pregunta daba vueltas en mi cabeza mientras mis pies avanzaban uno tras otro, automáticamente, como por reflejo. ¿Qué esperaba encontrar ahí, en un lugar que parecía haber sido devorado por el olvido? Pero seguía avanzando. Seguía el eco de esa risa que no podía ser suya, pero que lo era. El pueblo estaba en ruinas. Las casas de adobe y de madera eran cascarones vacíos, y las calles un revoltijo de polvo y piedras, de bicicletas abandonadas, como si se hubieran dejado deprisa. No había señales de vida, de verdad, ninguna, ni siquiera el zumbido de un insecto. Era un silencio completo, incómodo, como si incluso la naturaleza hubiera abandonado ese lugar. Entonces le vi unos metros adelante, una pequeña casa al ras de la calle, con la puerta tapiada por tablas de madera vieja. Parecía abandonada desde hacía décadas, pero una luz tenue se filtraba por un hueco en las maderas de la ventana. Me acerqué con cautela y toqué en la ventana. ¿Hola? Llamé. Escuché mi voz resonando en el aire inmóvil, muerto. Por un momento no hubo respuesta, solo el eco de mi propia voz rebotando en las paredes vacías de El Risco. Pero luego, desde el interior, escuché una voz suave y cansada, apenas un susurro. ¿Quién anda ahí? Era una voz femenina, creo que vieja, pero no podía ver a la persona que hablaba. El hueco en la ventana solo dejaba entrever sombras y una tenue luz parpadeante, al parecer de una vela. «Hola», dije, tratando de sonar calmado para que la persona no se sintiera amenazada por mí. «¿Todavía vive gente por aquí, en el pueblo? Estoy buscando si queda alguien de mi familia. Mi mamá era de aquí». La voz guardó silencio por un momento, como si estuviera considerando su respuesta. Finalmente dijo: «Quedamos unos pocos, los que no nos atrevimos a irnos, y los que no se pueden ir. Si buscas algo, ve hacia la iglesia. Ahí enfrente de ella encontrarás algo abierto». «¿Algo abierto?», repetí, confundido. «Un hotel, o lo que queda de uno», explicó la voz. «Deben tener una habitación disponible para ti. No va a ser cómoda, pero es un lugar donde sobrevivir la noche. Solo asegúrate de llegar antes de que se meta el sol. Es importante que no estés afuera cuando se haga de noche». La ventana se cerró de golpe, como dando por terminada la conversación, y el silencio volvió a envolverme. Por más que insistí llamando, la voz ya no volvió a responder. La luz adentro se esfumó, como si hubieran apagado la vela o como si se hubieran ido más hacia adentro. Un escalofrío me recorrió todo mientras me giraba hacia el centro del pueblo. La iglesia se alcanzaba a ver, a lo lejos, como una silueta en el horizonte. La calle que llevaba hasta ella parecía una herida abierta en el suelo, una rajada que partía El Risco en dos. Mientras caminaba noté lo extraño que era aquel lugar. Las casas parecían derrumbarse sobre sí mismas, pero cerca y lejos se escuchaban voces, susurros que nunca llegaban a ser palabras. Lo más inquietante era la ausencia total de vida animal. Ni un perro, ni un gato, ni un pájaro, ni siquiera el chirrido de un grillo rompía el silencio. Las sombras de los edificios derruidos parecían moverse con el viento, aunque el aire estaba inmóvil. Detrás de mí creí escuchar pasos. Al principio pensé que era mi imaginación, pero cuando me detuve, los pasos también lo hicieron. Me volteé bruscamente, pero no había nadie. Con el corazón latiendo con fuerza, continué caminando, pero los pasos regresaron. Esta vez más cerca, como si alguien estuviera detrás de mí.
Volví a girarme y otra vez el camino estaba vacío. Al menos cerca de mí, porque entonces la vi, al fondo de la calle, a unas 2 cuadras, donde las sombras parecían empezar a reunirse. Una figura solitaria se destacó. Era una mujer vestida de negro. Su silueta me pareció vagamente familiar. No podía distinguir su rostro, pero algo en su postura me resultaba aterradoramente conocido. ¿Quién? Quise preguntar, pero las palabras se atoraron en mi garganta y estaba demasiado lejos para escucharme. La mujer comenzó a moverse, lenta pero segura, acercándose hacia mí, en mi dirección. Sus pasos eran extraños, como si no tocara realmente el suelo, y una sombra más oscura parecía arrastrarse detrás de ella, como devorando la luz que la rodeaba, como si viniera llegando con la noche, como si la trajera con ella. De repente recordé los sueños, las pesadillas que me habían atormentado. Ella era la mujer que había visto en mis sueños, la que me observaba desde el otro lado del fuego. Y si no realmente importaba, nada bueno se podía ver así. Nada bueno podía llegar con la noche. Sin pensarlo, giré sobre mis talones. Apresuré el paso hacia la iglesia. Sabía que no podía detenerme, que no podía mirar atrás. Mientras corría, el eco de los pasos tras de mí se volvía más fuerte, más cercano. La iglesia estaba completamente vacía. De dentro solo salía un olor a suciedad, a abandono. Pero unos pasos más adelante pude ver una pequeña luz saliendo de una ventana. Se alcanzaba a iluminar un pequeño letrero de madera que decía Hotel. Entré deprisa, me acerqué al mostrador. Toqué una campanilla una, otra y otra vez. No dejaba de voltear hacia la puerta, esperando que lo que fuera que me seguía apareciera por ella en cualquier momento. Pero nadie respondía. Daba la impresión de que estaba completamente solo. Decidí asomarme a la calle, acercarme a la puerta. Si alguien venía detrás de mí, ¿qué podía hacer? ¿Esperar ahí dentro, encerrarme? ¿O bien salir corriendo en busca de alguien más, de otro lugar donde refugiarme? Desde la puerta pude ver una figura que se apresuraba hacia mí, desde el otro lado de la pequeña plaza frente a la iglesia. Se movía raro, cojeando, pero intentando correr. Definitivamente se dirigía hacia mí. Saludó a lo lejos con la mano como para tranquilizarme. Era una mujer con cara de adolescente, pero al mismo tiempo con arrugas. Creo que literalmente era una de esas personas que dices que puede tener entre 13 y 60 años. Una niña llena de arrugas. Buenas tardes. Bienvenido, Perdóneme. No lo vi llegar. ¿Tenía mucho esperando? No se preocupe, le contesté. Acabo de llegar. Supongo que tengo suerte de que quede alguien aquí. La verdad es que venía pensando que ya no me iba a encontrar a nadie. Yo no lo vi, pero me avisó mi mamá que había llegado, dijo la chica, la mujer, volteando y señalando hacia la plaza vacía. No entendí si su mamá estaba ahí. No había nadie. Este hotel es lo único que queda. Ya no va a encontrar nada aquí, y menos a estas horas, me dijo. Y si no hay nadie, ¿cómo sobrevive el hotel? Pregunté genuinamente confundido. Aquí siempre está llegando alguien buscando a su gente, pero ya no hay nadie. La mayoría de los que vienen ni siquiera conocían el risco. No pude evitar notar algún dejo de burla en su tono, y si lo era, se estaba burlando también de mí. Me cobró unos pesos en efectivo. Luego salió conmigo. La entrada hacia la habitación donde yo me iba a quedar no estaba ahí en recepción, sino más adelante. Daba a la calle. Era una puerta de madera pesada, seguida de una puerta de rejas de acero que daba paso a un pasillo de un par de metros que terminaba en unas escaleras de madera que parecían caerse con cada paso. Me dio un candado pesado y su llave y me dijo que antes de oscurecer se lo pusiera a la puerta de acero de la calle. La mujer me dijo que no me olvidara de cerrar por ninguna razón, que entrara a mi habitación a descansar y que ya no saliera.
Le dije que no había comido en todo el día, que quería buscar algo para cenar. De nuevo apareció esa risa, esa burla. Me dijo que no había nada allá afuera para mí. Se fue hacia las oficinas y volvió con una bolsa de panecillos y una de galletas, las dos caducadas hacía más de un año. Me dijo que no me iban a hacer daño, que ya tenía tiempo comiéndolas y estaba bien. Eso y una jarra de agua era lo único que tendría para pasar la noche. Antes de irse y de recordarme que pusiera el candado, me dijo algo que me dejó pensando, de nuevo, que nada de eso era una buena idea. No le abra a nadie que venga de noche. A nadie. Ni siquiera a mí. La advertencia de la mujer en el hotel rondaba en mi cabeza mientras apagaba la vela y me acostaba en la cama dura que crujía bajo mi peso. Me dije a mí mismo que mañana sería diferente, que podría buscar respuestas, pero sabía que eso era mentira. No tenía idea de qué estaba buscando. Tal vez ni siquiera lo sabía. Era más fácil repetirme el pretexto de que estaba buscando a mi familia, aunque eso solo llenara el vacío con algo de sentido. Cerré los ojos por un momento, pero la sensación opresiva del risco no me dejaba descansar. La podía sentir en todo el cuerpo, como si el aire mismo se negara a moverse, como si me envolviera en una opresión que parecía física. Me levanté y me acerqué a la ventana. A través de una rendija en la madera, pude ver las calles oscuras del pueblo. Desde esa altura, en ese segundo piso, la vista abarcaba más de lo que había imaginado. El risco era más grande de lo que parecía a primera vista. No era solo un puñado de casas dispersas. Era un pueblo entero, extendido en el horizonte como una sombra inmóvil. Conté las luces encendidas, 7 en total, dispersas como estrellas moribundas en un cielo de tierra y ruinas. Había gente ahí, o al menos eso quería creer. Pero en el silencio de la noche, esas luces parecían más como ojos que vigilaban, que me habían estado esperando. De repente, el sonido que había estado escuchando desde que llegué volvió. Esa risa inconfundible. La risa de una niña, ligera pero llena de ecos, como si atravesara un túnel eterno antes de llegar a mí. Se me hizo un nudo en el pecho. No podía ser su risa. No podía ser la risa de Melissa. Pero la semejanza era tan aterradora que mis piernas temblaron otra vez. La risa se desvaneció. En su lugar, un llanto se elevó en el aire. Era el llanto de una mujer, desgarrador y profundo, como si algo le estuviera arrancando el alma. Al parecer, al escucharla, las luces a lo lejos comenzaron a apagarse, una tras otra, hasta que solo quedó la penumbra. Me apresuré yo también a apagar mi vela, recordando las palabras de la mujer del hotel. Sin electricidad, la vela era mi única fuente de luz, pero ahora la oscuridad parecía ser la única protección. Volví a la ventana y miré hacia afuera, hipnotizado por la negrura que ahora dominaba el risco, por ese negro absoluto. Nunca había sentido algo así. Era como si el mundo hubiera dejado de existir, como si estuviera flotando en un vacío sin tiempo ni sonido. Por un momento pensé, esto es la muerte. Así se siente la muerte. No hay más. Un ruido en la calle rompió la quietud. Me quedé paralizado. Era un sonido rítmico, como si alguien estuviera empujando suavemente la puerta de madera y la reja asegurada por el candado. Un toc, toc, toc que apenas era audible, pero que atravesaba los muros del hotel como un cuchillo en mi pecho. Me acerqué a la otra pequeña ventana que daba hacia la iglesia. Estaba muy sucia, muy opaca, pero desde ahí podía ver el letrero del hotel,
iluminado tenuemente por una luz parpadeante. La calle parecía un escenario, iluminada apenas lo suficiente para mostrar un pequeño cuadrito de realidad en medio de la nada. Entonces lo vi ahí afuera. Algo se movió al borde de la luz, arrastrándose lentamente por el suelo. Al principio pensé que era un animal, pero la forma era demasiado grande, demasiado retorcida. Su cuerpo era largo y delgado, con codos que sobresalían en ángulos extraños, apuntando hacia arriba como si intentara levantarse, pero no pudiera, y entonces solo se arrastrara. La criatura parecía estar cubierta de polvo, como si hubiera salido de la misma tierra. No podía distinguir si eso era un hombre o una mujer, o siquiera si era humano. Su cuerpo parecía fundirse con el suelo, arrastrándose como si la gravedad lo aplastara contra la tierra. Entonces llegó el olor, ese olor inconfundible a quemado, como si algo o alguien estuviera consumiéndose desde adentro. Me metí bajo las cobijas, tratando de bloquear todo: el olor, los sonidos, el miedo que ahora me invadía. Pero no importaba cuánto me cubriera, las voces comenzaron a llenar el aire. Primero lejanas, como un susurro que apenas podía distinguir. Luego más claras. Le siguió otra voz, más aguda, más infantil. Era la risa de la niña, pero ahora transformada en palabras que apenas podía entender. Ven con nosotras. Ven con nosotras. Me tapé los oídos con las manos, apretando con fuerza, mientras las voces se mezclaban en una cacofonía que llenaba cada rincón de mi mente. Estaban ahí afuera. Intenté convencerme de que no eran reales, de que todo era mi imaginación. Pero entonces escuché algo más, algo que me heló la sangre. Las voces no solo me llamaban, me estaban pidiendo que abriera la puerta. ¡No!, grité, aunque mi voz apenas era un susurro en ese silencio abrumador. Pero las voces no se detuvieron. Se hicieron más fuertes, más insistentes, hasta que parecía que las paredes mismas vibraban con su eco. Sabía que no podía abrir, que no debía abrir. Pero entonces, una idea se deslizó en mi mente, una que no pude ignorar. ¿Y si sí son ellas? ¿Y si es Melissa, pidiendo que le abra? Mi mano se movió hacia el candado, temblando, mientras las voces continuaban llamándome desde el otro lado. Abrí la puerta. No había nadie, pero un olor a quemado lo llenaba todo. Un olor que me hacía sentir que nada era un sueño, que todo era mucho más real de lo que quería creer. ¿Por qué? ¿Por qué sentía que ellas estaban tan cerca? ¿Por qué sentía que estaban ahí? Alguien tocó en la puerta, en la calle, muy fuerte, como con enojo, y mi única reacción fue dar unos pasos adelante y tomar la llave del candado. Buenas noches. Escuché que dijo la voz a la mujer del hotel del otro lado de la puerta. ¿Todo bien?, respondí. Luego hubo un largo silencio, demasiado largo. Abra la puerta, por favor. Necesito decirle algo. Me dijo la voz. Me dijiste que no le abriera a nadie hasta mañana. Lo que necesites lo vemos por la mañana, respondí, y escuché cómo la voz detrás de la puerta murmuraba algo, enojada. Se murieron por tu culpa, niño pendejo. La voz detrás de la puerta ya no era exactamente la de aquella mujer. Había cambiado. Sobre todo porque cuando dijo niño pendejo, hubo un tono molesto, una voz ronca desde la garganta que me parecía conocida. Era la voz de mi papá. Entre las pocas cosas que hablaba en español, él había aprendido una frase que me molestaba.
que a él le encantaba usar contra mí. Niño pendejo. Observé bien. Un pequeño halo de luz se colaba por debajo de la puerta. Me dejaba ver la sombra de quien estaba del otro lado. Me dejó ver claramente cómo se alejó de la puerta, pero no parecía caminar. La sombra, al menos lo que yo pude ver en la sombra, hizo parecer que lo que estaba detrás de la puerta se alejó flotando. Es un sueño nada más, me repetía una y otra vez. Aún no estoy bien, no me he recuperado. Es el viaje, es lo cansado que estoy, es mi cerebro que no me deja en paz, es la culpa que siento. Me repetía. Corrí de vuelta hacia el segundo piso, hacia mi habitación. La cortina estaba abierta de par en par y pude ver algo en el techo de enfrente. Primero lo vi muy borroso, entre mis lágrimas y la oscuridad. Luego pude identificarlo más claramente. 2 puntos de un blanco brillante que poco a poco fueron tomando forma. 2 ojos muy abiertos, desorbitados. Frente a mí, en ese techo, asomaba una cabeza. Una cabeza completamente calcinada, sin párpados que ocultaran la intensidad de su mirada, sacando una lengua larga de su boca, grotescamente larga, como la de una vaca. Sabía que la oscuridad, el silencio, la ausencia total de cualquier estímulo estaba jugándome una broma macabra. Recordé algo que había leído alguna vez sobre los experimentos en cámaras de privación sensorial, cómo el aislamiento total podía inducir alucinaciones. Era eso, tenía que ser eso, no había otra explicación. ¿Verdad? Me aparté de la ventana con el cuerpo temblando y busqué algo, cualquier cosa que me ayudara a medir el tiempo. Pero no tenía reloj, no había electricidad y mi teléfono estaba muerto desde que llegué a Divisaderos. ¿Qué hora era? No podía saberlo. Solo sentía que el tiempo se había detenido, que la noche nunca iba a terminar. No iba a dormir, eso ya lo sabía. El miedo había tomado posesión de cada músculo de mi cuerpo, de cada pensamiento en mi mente. Lo único que podía hacer era sentarme en la cama, escuchar el silencio y esperar. Afuera, detrás de esa cortina, estaba algo que no quería que yo estuviera ahí, algo que me estaba esperando. Y yo, atrapado en esas 4 paredes, con la noche cerrándose como un puño sobre mí, no podía hacer nada para detenerlo. El risco. Estaba atrapado ahí, para siempre. El risco. Desperté en mi cama. Desperté por el sonido de la risa de Melissa en la sala. La luz de mi vida, mi niña. Me levanté y la vi pasar. No pude verle la cara. Por un momento recordé lo que acababa de ocurrir. Me quedé dormido en el hotel, escuchando que cada vez más cosas extrañas caminaban allí afuera. Se acercaban a la puerta del hotel, trepaban por la ventana. De pronto sentí algo. Sentí a la mujer de negro en la habitación. La sentí cerca de mí, señalándome la puerta. Sin abrir los ojos, sentí que me puse de pie. Caminé hacia la puerta obedeciéndola y desperté en mi cama. El sol entraba tímidamente por las persianas y todo parecía tan terriblemente normal que por un momento pensé que había escapado. De verdad lo creí, pero el eco del risco seguía resonando en mi mente, como un zumbido constante que no podía ignorar. Escuché la risa de Melissa en la sala, la luz de mi vida, mi niña. Me levanté tambaleándome y al llegar al marco de la puerta, la vi pasar, aunque no pude ver el rostro. ¿Qué es eso que repites y repites?, preguntó una voz a mis espaldas. La voz de Estefanía. Volteé hacia allá. Ella estaba de espaldas,
poniéndose los zapatos con calma, como hacía siempre que se preparaba para salir con Melissa. ¿Qué?, pregunté, mi voz apenas un murmullo. Eso que dices tanto, el risco. ¿Lo repites dormido?, contestó, levantándose para recoger su bolsa, aún sin mirarme, aún sin dejarme ver su rostro. El corazón me latía con fuerza. Un miedo inexplicable comenzó a invadirme. Sentí como si una pieza que había estado perdida todo este tiempo encajara de golpe en mi memoria. Intenté acercarme a ella, detenerla, pero mi cuerpo se movía con dificultad, como si me arrastrara en un sueño. Todo era denso, lento. Me estiré hacia ella, pero antes de que pudiera tocarla, la realidad se rompió. El calor, el fuego de pronto, el olor a quemado, todo llegó en un instante, devorándome. El risco. Siempre volvía al risco. Luego lo vi todo en un parpadeo. En un segundo, experimenté el dolor. En un segundo, estuve dentro de ese carro en llamas. Todo era luz. Mis párpados se habían quemado. Todo era dolor, calor insoportable, fuego. Mi mano ardía, me temblaba. La puse frente a mí. Pude ver a través de mi piel derretirse cuando sentí que algo negro se acercaba. Toqué algo suave, peludo, algo que se retorció de dolor y lanzó un chillido. Niño pendejo, escuché de nuevo. Estaba en llamas. Yo estaba en llamas. Estaba quemándome. Pensé que seguramente alguien había quemado mi cuarto de hotel conmigo dentro. Alguien me estaba matando en el risco. O ya había muerto. Toda la oscuridad había sido un sueño. Toda la oscuridad de ese pueblo había sido la muerte. Pude ver a mamá Lumé burlándose de mí en su casa, con la mujer de negro a su lado, con mi papá a su lado. Recuerdo que me abalancé hacia ella, que la toqué con mis manos en llamas. La escuché gritar. La vi retorcerse de dolor. Se lo merecía todo por burlarse de mí, por haberme abandonado. Alguien tocaba con mucha fuerza. Una voz. Alguien me hablaba en la calle. ¿Está bien, señor? ¿Está bien? La voz de la mujer del hotel me gritaba desde la puerta de la calle. Era de noche aún. Me levanté y abrí la cortina gruesa de la ventana. Ya era de día. El risco estaba allá afuera, un poco más vivo que ayer. Salí para abrirle a la mujer. Su cara fue de susto cuando me vio. Me dijo que me veía terrible. El sol me lastimaba. Sentía mi piel arder como si estuviera muy quemado. Le dije que dejaría la habitación en ese momento. Me preguntó con una sonrisa si no iba a buscar a mi familia y le confesé que ya no me quedaba nadie ahí, que no sabía qué diablos estaba buscando, pero que no quería pasar ni un solo momento más en ese lugar. Recogí mis cosas. Caminé un par de pasos en el sol para llegar a la recepción y me quemó de forma terrible. La mujer se quitó una especie de rebozo a sus espaldas y me dijo que me cubriera con él, que era de su madre pero que me lo llevara, que lo iba a necesitar en el camino. Le pregunté por la gente del pueblo. Le dije que vi algunas luces prendidas por la noche. Casi toda la gente que queda aquí es gente como tú, que vino buscando algo, ya que esto era un pueblo fantasma. Aquí los muertos no están tan muertos y los vivos no están tan vivos. ¿No lo sientes? Hay gente que aquí encuentra algo que no está en ningún otro lugar. La oportunidad de asomarte un poquito al otro lado. Le agradecí y salí. Caminé de vuelta por esa calle que partía el risco en dos. Encontré la primera casa del pueblo, esa en donde me habían dado informes del hotel, pero no había señal de nadie. Tampoco me urgía despedirme. No sé cómo caminé por el camino correcto si iba cubierto por completo con la tela negra, protegiéndome del sol.
Salí del círculo de tumbas. No sé cómo caminé por el camino correcto, si iba cubierto por completo con la tela negra que me protegía del sol. Entonces escuché un coche acercarse, un motor. Era una camioneta grande, nueva, con placas de Arizona. Intenté descubrir mi rostro un poco, pensando que podía asustar a quien se acercaba, pensando que debía haber parecido un espectro. La camioneta se detuvo a mi lado. «Oiga, compa, ¿sabe para dónde está el risco?», me preguntó. Señalé en esa dirección a mis espaldas, intentando advertir que no había nada ahí, pero no pude soltar ni una sola palabra. La camioneta siguió su camino y yo el mío, hasta que me encontré una visión conocida. La camioneta que me había llevado hasta allá, el amigo de mi prima. No sé cómo me subí. Lo siguiente que recuerdo es despertar de nuevo en Divisaderos, sin saber cuánto tiempo había pasado, con esos niños callados sentados cerca de mí, curiosos. La piel me ardía todavía, como si estuviera quemándome por dentro. Recuerdo que me puse a llorar cuando mi prima me dijo que esa misma tarde llegaría mi hermana, que ya iba por mí, que ya estaba en camino. Lloré mucho otra vez como un niño que solo quería volver a casa. Epílogo. A veces, de alguna forma despierto dentro de mis sueños. Me veo en aquella habitación de hotel otra vez. A veces dentro de ese sueño también despierto y estoy en casa, con Estefanía, con mi niña. A veces despierto y estoy borracho, llorando, rompiéndolo todo, y siento que hay algo cerca de mí. Siento que está ella, la mujer de negro. Gracias a mi hermana he ido superándolo todo, y a mi psicólogo, y a mi psiquiatra. Todos han ido explicándome con sus palabras, con sus pensamientos, lo que he vivido. Al menos lo están intentando. Yo lo tomo todo de buena manera, buscando comprender, pero consciente de que nadie vio lo que yo vi, de que nadie lo sintió. Lo más difícil, lo que trato con mi psiquiatra más a menudo, es un deseo que a veces llega de forma irrefrenable, el deseo de volver, de pasar otra noche en el pueblo. Aún no sé si mi psiquiatra ya se convenció de que el riesgo existe. Les dije, comunidad, al iniciar mi relato, que esta es la historia de un viaje. Lo es. Es la historia de un viaje que creo que apenas empiezo. Cualquier persona que haya perdido a alguien que ama, un pedazo de su vida, sabe a lo que me refiero. Algún día nos volveremos a encontrar.